Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar la aplicación frontend para conectar con el backend. Vamos a revisar el backend para ver si inicia. Este es el que tenía los cuatro métodos get, put, delete, ¿cierto? Y aquí se nos está cayendo porque lo más probable es que no hayamos creado la base de datos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, recordemos, podemos hacer un CMD. Excelente. Entonces, aquí PSQL. Bueno, hay que crear la base de datos. Entonces, create db cambiamos el teclado y español. Cierto, con el usuario Postgres, POST, GRES y el nombre de la base de datos que sería demo01. ¿Sí? Y la password que yo había colocado era 1234, así que ya se creó la base de datos, ¿cierto? Vamos a borrar estos errores porque obviamente el backend tiene que estar funcionando para que podamos desarrollar el frontend y comunicarse con él. Esta es una aplicación que no va a ser monolítica, vale decir, lo típico es desarrollar en un mismo proyecto. Si vamos a ocupar Timeleaf, digamos la API del backend más lo que es Timeleaf, cierto, en el mismo proyecto, ¿ya? Pero aquí vamos a hacer dos proyectos diferentes, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema. Tenemos nuestro backend, ¿cierto? Que es toda esta aplicación que acá la vemos como demo01 y que va a la base de datos, ¿cierto? De hecho, la base de datos también se llama demo01, ¿sí? La acabamos de crear. Está en Postgres, ¿ya? Y bueno, tenemos las capas Controller, Service, Repository y Entity, ¿cierto? Que están ahí. Controller, ¿cierto? Service, Repository, ¿sí? Y este backend entiendo por 80 y la administrador de y todas que puedes para los get, post, ya, operaciones. El next que va para el frontend, ¿cierto? Toda esta estructura que está acá. Y vamos a hacer que atienda en ese puerto. Así que le vamos a especificar el puerto. Pero hay que tener claro lo siguiente, que esta aplicación no va a ir a la base de datos, ¿ya? Porque para eso, desde la capa service, vía REST, va a hacer una llamada a la API del backend, ¿cierto? A través del controller, ¿cierto? Vamos a enviar un verbo para allá, más una ruta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la combinación de verbo HTTP, ¿cierto? Cierta llamada. Vendría a ser parecido, ¿sí? Entonces, invoquemos hacia el controlador nos va a dar a la capa a su vez controller. Entonces, justifica, ¿cierto? En la capa y que no vaya, por lo tanto, esto era la base, lo vamos a borrar. ¿Ya? Detalles más, detalles menos. Esto no va a ir a la base de datos. Por la misma razón, no vamos a tener un repositorio, ¿ya? Y sí vamos a mantener el package entity porque vamos a crear ahí una clase persona, ¿cierto? Que le vamos a llamar persona entity. Y aquí permítame explicar esto porque en realidad esta clase va a ser un pojo, no va a ser una entity de verdad, ¿ya? Va a ser una plain old Java object, ¿cierto? Y no va a ser una entity porque no le vamos a agregar, no va a tener el @entity, ¿ya? De ahí lo vamos a ver en el código. En el fondo solo vamos a hacer esto como un objeto y va a ser el objeto que se va a transmitir, ¿cierto? Va a ser el persona entity que va a viajar acá de esta manera o en una lista de objetos persona entity. Eso es lo que vamos a responder, ¿cierto? Y eso va a ir en JSON, ¿sí?
Entonces estamos cumpliendo que es una aplicación RESTful, ¿cierto? Usando los HTTP. Vamos a un cierto valor, puede lo en una persona y una lista de personas y la resta del HTTP. Nos va a ver, por ejemplo, código si lo para todos, ya 400 sin nombrado, etcétera. Ahí los típicos H que lo puede. Entonces, como esta, vamos a mantener el package entity ya en el frontend, pero como les digo, la clase que vamos a hacer ahí va a ser un poco normal y no una entity, porque no le vamos a agregar el arroba entity, por ende no va a ir a la base de datos, ya solo va a ser una clase que se va a transmitir a través de la red, vale, en la conversación que va entre el service del frontend hacia el backend en el controller, ya es lo único que conversa ahí, ya. Ahora, como queremos hacer un frontend, vamos a tener que cargar una nueva dependencia que se llama Timelift, ya. Y si esa dependencia no está, no vamos a poder dirigir correctamente a través del controller cuál archivo HTML queremos mostrar, y esos archivos se guardan en la carpeta templates, vale decir, aquí viene una carpeta que es src main resource, y ahí viene la carpeta templates. En esa carpeta nosotros vamos a colocar los archivos HTML, ya, que van a ser renderizados desde el controller. Entonces, aquí lo que está al final es el controller. Entonces, él vendría a ser la entity, caso, un poco no, la view, el template, ya, y el controller, ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, también aplicamos aquí el patrón de capas, ¿cierto? Ya, pero la llamada en el fondo llega solo hasta service, ya. Este package solo va a ser para que esté el pojo de la persona, ¿sí? Bien, entonces vamos a crear el proyecto desde cero, ¿ya? Entonces un file new Experience Starter Project, ya, este va a ser frontend, ya. Tenemos que estar en 17 ahí. Voy a llamar dependencia que voy a arreglar el punto de queda, así que ya simplemente terminar, ¿ya? Y se nos debería agregar el proyecto acá, ¿sí? Ahí va a aparecer que está importando algún contenido, ¿cierto? Así que ojo ahí, porque puede que baje algunas librerías. Si le hacen clic ahí, va a aparecer el trabajo que está haciendo, ¿ya? Cuando crea el proyecto nuevo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Bien, entonces, si abrimos el proyecto, vamos a darle la estructura típica, ya tenemos el POM, ¿cierto? Este POM en realidad no viene muy bueno, que digamos, entonces básicamente voy a copiar el mismo POM que teníamos en el backend, ¿sí? Y lo vamos a repito. Así que lo completo. Y vamos a pegar el POM de front, sería eso, borrar, tiene, ya. Pegamos lo que tenía y este otro nuevo y tenemos que agregar alguna aquí. Ya, no sé qué dijimos, íbamos a base de datos, eliminamos datos, no necesitamos la dependencia de Postgres y tampoco necesitamos la dependencia del JPA porque no vamos a tener un club repository, ya. Por lo tanto, lo primero que se va aquí es la dependencia de Postgres, se elimina, ya, y también la dependencia del data JPA que ya persiste en API, cierto, que nos permite hacer el club repository y todo eso. Lo demás se queda, pero tenemos que agregar la dependencia del Timelift, ¿ya? Por lo tanto, vamos a escribir más o menos lo siguiente. A ver, vamos a copiar esta. Framework.boot y Spring Starter, y esta en vez de web ser Timelift. Lo voy a tratar un poquito. Entonces las dependencias nos estarían quedando así. Ya, ahí grabamos, no se olviden que hay que grabar con control S, y siempre se recomienda que hagan derecho harto update para que estas dependencias actualizadas estemos con lo que es acá. Ahí ya está ahí con a las dependencias son de como la muy. No se olviden el time cierto va a permitir control que especifica página HTML quiere muestre y la va a usar cambiar estructura como link, como objeto dentro de template para. Lo segundo que vamos a hacer
que la aplicación en el 7.7 del frontend. Por lo tanto, vamos al resource, como application base, vamos a ver que queremos correr en el port 7.7. Vamos. Obviamente no tenemos ninguna cosa que ver con el source, pero digo, no va a ir a ese dato, ok, se va a comunicar respecto a... Ya estamos estos amigos, cerramos. Pues recordemos que los correspondientes proyectos, tanto nos va, y es por tanto reiterar, los pitch que van deben de compel debe cada acá. Ya, recién vamos a hacer un cierto paso y les parecer el juego. Sí, bueno, lo que corría el contrato, implementar el. Vamos a crear service, tu service, porque está el proyecto, y me aseguro que queda de esa ruta, y así el buscador, digamos, lo va a encontrar lo que es. ¿Ya? Y como las vamos a ver para que solo por un tema, dejar quieto que va a ir por, ¿sí? Ya en realidad guardar ahí una ente. Y como vamos a ver el service, ya al menos esta que yo les hago, vamos a ver para qué interfaz. A interservice es implementar en el propiamente. Así que emprendo ahí con dura que tener. Respecto a la del todo backend, puede dar cuenta cierto y vamos a ver el código tipo, vamos a mover un poquito para el, pero lo que estoy aquí es interés del punto teórico lo haciendo de arquitectura. Ya le meto que no es práctica eso después funciona con otro patrón de TO, ya, pero esto lo hago más sencillo. Entonces, decir el anterior, el backend line, y llegar en el frontend, ya, como tengo el gato, ya van a conocer bien por más de cierto, va a tener un ente, así que eso se elimina, y en este modo, pasa un poco, ¿vale? Es una object, ya, eso significa all Java object típica que tiene puntos, cierto, get, set, colores con parámetros y puede como algo más tomarse. De hecho, ocupando así que vamos a sacar, ya se nos va, cierto, esta línea. Vamos a usar clase muy importante del nombre. Si grabamos, vamos a ver que ahora la clase, cierto, vamos a comprar de que vamos a ir zona E, cierto, que vamos a admitir objeto, una persona aquí, respuesta JSON, enviamos un personaje al cual otro le recibe una entity en modo cierto, en formato, va a ser un estado de objetivo personaje que va a enviar o responder a cierta acción de algo en HTTP. ¿Sí? Estamos usando el partido como para los datos, ¿ya? Tiene la guía de arroz tipo los da clase a la base de su objeto, ¿ya? Los secretos van a ir al lado en el lado, ¿cierto? Aquí ya se da todo, está tomando el package entity como un pojo, ¿sí? Que es lo que explicamos al inicio. Por lo tanto, ya estamos ok, no hay ningún problema, ¿cierto? Y quedó listo el entity, ¿sí? Tenemos que hacer la capa service, ya, para esto actualmente virtual, revisar el lado, ¿no? No vir en interfaz, personas se tenía muy bien, copiar, porque básicamente a armar la estructura en él, si queremos root, va a tener las pegas antes del cierto y del cierto. Entonces vamos a ir a cierto y pegar, copiar los objetos. De hecho, el hyperservice, que es donde declaro que es programar en el servicio tal, entonces el archivo y a cierta personas está dando personas y ese entity hablando de donde la zona dijimos que ya no es entity sino que fue un model, ¿sí? Modelo, ya. Y ahí si lo vemos todo de vista control, esta sería modelo, ¿ya? Entonces tenemos que como interfaz cerramos todo abstracto, termina en coma, esto significa que tenemos que algo poste la implementación de estos interfaz, perdón, en ser implementación, ¿sí? Y aquí tenemos base para cierto la implementación, ¿ya? Vamos a hacer la clase service new class, ¿cierto? Es a llamar service im de implement, ¿cierto? Y el instante esta implement, ¿cierto? Lo que vamos a quitar en personas. Entonces esto se crea y la implementación se crea. Entonces tenemos y aquí que tengo aquí la base arregló salir otro que me tengo que quitar los que de, ¿cierto? Decir ya, perfecto, con el de todas las, y aquí está la acción llaves de van a significar implementación de método que el S dijimos estaba abstracto, no está a cargo de cada ellos, eso es lo que tenemos que hacer. Por lo que ya tenemos todo de lo que será en el service, ¿sí? Entonces, otro que es cierto, como hacer un service, tenemos que irle input que esto va a ser, ¿vale? El cargador de detecte, ¿cierto? Y contra implementa servicio, ¿sí? En el correspondiente, ¿ya? Entonces, lo que será ahora el programa
comunicación va a ocurrir entre el service que comentando recién y la llamada que tiene que hacer el controller para cada uno de los métodos. Y vamos a implementar dos. Vamos a implementar el traer todos los registros que hay en la base de datos para que los muestre acá, y vamos a implementar el borrar, ¿sí? Como dos ejemplos. O sea, vamos a implementar este método que es traerlos todos, ¿ya? Y vamos a implementar el método eliminar. Pero como ya sabemos, no va a haber una conexión a la base de datos acá, ¿cierto? Porque no tenemos el repositorio, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer ya ser el tema del, digo, no están estas estos paquetes que están acá abajo, ¿cierto? Entonces no tenemos base de datos. Entonces la única posibilidad que nos queda es una llamada RESTful, ¿ya? Y eso lo hacemos directamente conversando con la API que está atendiendo en esta ruta, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente código, ya que yo lo tengo hecho para no demorarme, así que lo voy a copiar. Bien, entonces, bueno, este código que está acá nosotros lo podemos ignorar, ¿cierto? Lo borramos porque es un código que trae ahí como para no te olvides de implementar eso, ¿cierto? Y pego mi código real, ya, que va a ser el siguiente, ya, que es object map, item cierto, JSON, formarlo. Es lo que está esto, mira, haciendo método va a vender una de personas que va a la lista para que encuentre datos, más o menos la historia. En algún momento se página que mostrarlas, control esa página y va en método acabamos de que es este all, que está service, ya va a hacer una al por cierto invocado que todos los registros en la base. Entonces el del va a llamar al a su vez invocar al repositorio de algún tiene que ver todos los de la base, en el fondo entity lo vuelve a se le vuelve y lo vuelve a el control transformación y lo vuelta por mando una dos personas y eso es el server que entonces, como los datos en JSON tenemos capacidad de llamar ese en nuevos datos, por eso tenemos el otro. Entonces le decir, mira, que voy a dar esta ruta, ¿cierto? ¿Vale? Como decir en un get, estoy diciendo va a venir de objeto a entity, ¿ya? Si yo me fui a la ruta controlada, ¿cierto? Me voy a ver el callback controller, nos voy a dar cuenta la llamada que estoy haciendo este método, ¿sí? Y dice va a ver un respectivo una bolsa para el fondo son, ¿vale? ¿Ok? Entonces estamos invocando, ¿cierto?, esa ruta para que traiga todos los registros y estamos diciendo que van a venir un conjunto de personas o eventualmente ninguna. Todo eso va a mapear porque pasa el mapper, ¿cierto? Y lo va a tirar en un lista, ¿ya? Entonces de eso vamos a pasar lista de objetos entity, ¿sí? Y aquí estamos el server then, ¿cierto? No olvidemos que en este caso el entity, vamos a sacar la entity que no era entity. Entonces la entity no es entity, ojo, ¿cierto? Tiene lectura y como ver acá es una que no tiene una entity con el front, ¿cierto? Pero sí tiene la estructura que corresponde, que es ID y nombre, ¿cierto? Más sus get, sus set, sus constructores, porque estamos usando LOM OK, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que hacen estas líneas es básicamente recibir JSON, formar la lista de personas. Esa nos puede venir o puede venir de tipo entity y con, ¿sí? Y finalmente el resuelve la lista. Esa es la service. Comunicarse a quién, ahí está haciendo al bar, incluyendo el último cara que me hace que una llamada a ruta tras los objetos, contrario en dar una y va a un null, ¿ya? Caso que se cae, ¿ya? Ahora, aquí hay que hablar los errores de que en el, digamos, opción que ocurrió en comunicación. Por ejemplo, lo pueden probablemente teniendo el backend y hay llamada en el frontend del backend de servicio. Y esto debería en el exception y null. Y hay que manejar lógica, ¿cierto? Respondiendo, después probarlas. Pero de momento demostrando se comunica backend, es bastante, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos listos con el service y vamos a hacer lo mismo, ya va a quedar, ¿cierto?, pendiente el grabar, que para estos efectos puede ser un nuevo registro o un modificar, vamos a decir, graficar. Vamos a implementar y voy a ocupar el atajo. Como ver, he colocado el código que corresponde a la invocación hacia el backend para que elimine una persona, ¿cierto? Entonces la ruta se la doy, pero le paso la ID, ¿cierto? Y le digo que es con método delete, ¿cierto? Entonces básicamente esto va a ejecutar en el backend, ¿cierto? Si yo miro el controller del backend,
nos vamos a dar cuenta que el único método que tiene que ver con un delete y que pide un ID, ¿cierto? Es el delete. Entonces ese es el ID que le estamos mandando, ¿ya? Y este service en el backend lo que hace es borrar el registro en la base de datos, ¿ya? De lo contrario, si no lo puede hacer, va a mandar un error, ¿cierto? En el response va a mandar un error 500, ¿ya? Pero aquí no estamos controlando los errores, estamos confiando en que todo va a salir bien, ¿ya? Entonces, hay una forma de empaquetar las peticiones, ¿cierto? Que es un REST template, ¿ya? Para hacer cualquier conversación con el backend. Definimos los headers que, por ejemplo, ahí en el header yo puedo decir, colocar información que le envío al backend, ¿cierto? En la llamada HTTP que vamos a hacer. Una de las cosas que estamos diciendo es que vamos a enviar o recibir datos en JSON, ¿ya? Y que eventualmente podríamos recibir un objeto persona entity, ¿ya? Eso es un poco lo que estamos diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto al final? Como les decía, mediante el verbo delete hace la llamada a esta ruta y le envía el ID, ¿vale? El ID que nosotros recibimos aquí lo envía y está cuadrando, como les decía, con el método del backend del controller, ¿cierto? Que va a borrar el tema en la base de datos. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos un response entity? Porque eventualmente quisiéramos saber el estado, ¿cierto? If pe.getStatus, por ejemplo, yo podría saber si la respuesta a esto fue un error 500, por ejemplo, ¿ya? Pero estamos asumiendo puro éxito nomás, así que no lo voy a hacer, ¿ya? Porque lo único que me interesa demostrar es que estamos funcionando a nivel de service, ¿cierto? Estamos diciendo que implementamos los dos métodos de los 4, ¿cierto? Get, post, put, delete, y estamos implementando el get y el delete, ¿cierto? Para hacer las llamadas al controller en el backend y que esto realmente sea el que elimina la base de datos, ¿sí? Así que ya estamos aquí con la capa service. Ahora nos vamos a preocupar del controller, ¿cierto? Que me va a permitir que el controller me diga, sabes que quiero que muestres tal página web y rellénala con estos datos, ¿vale? En este caso los datos van a ser la lista de objetos, ¿cierto? Cuando pregunto qué registro hay en la base de datos, ¿cierto? La lista de personas entity o, ¿cierto? La orden que tiene que hacer para mostrar la página nuevamente una vez que ha borrado algo, tiene que recargar la página, ¿cierto? Para mostrar nuevamente lo que quedó en la base de datos, una vez que he borrado un registro, ¿sí? Por lo tanto, ahora nos vamos a preocupar del controller, ¿cierto? Del backend. Entonces, dije del controller del frontend. Ya, entonces aquí nosotros deberíamos hacer la clase persona, ¿cierto? Controller en el frontend. Insisto que es el frontend, si lo dije mal antes, me equivoqué simplemente. Y aquí, si bien es cierto, cuando estamos en el backend, yo dije que teníamos un REST controller, ¿cierto? Aquí esto solamente va a ser un controller porque estamos implementando MVC, ¿ya? Entonces tenemos que hacer el import del estereotipo de Spring, ¿vale? Entonces esto ya con eso va a entender que está trabajando con el, en este caso, el patrón de vista con. Vamos a crear una página web que va a ir aquí probablemente en resource, ¿cierto? Aquí es donde nosotros vamos a colocar en la carpeta de un editor. Aquí no es una carpeta llamada text, es un no. Vamos aquí, status, ¿ya? Dentro vamos a crear una, en este caso, hacer un file cual. Entonces yo sé que esto es web. Entonces index h ya o con las minúsculas, pues Linux, eso es diferencia. Entonces yo digo código de hacer esta para ahorrar, ¿ya? Y lo voy a ahí, ustedes lo ven bien, ¿ya? Voy a ver si compré un poco, ¿ya? Para que ver más. Básicamente, y esa página web tiene un poco. Vamos un poquito de para porque es los botones
ya, con una tabla, esa tabla cabeza, ¿cierto? Donde definir las, ya, y opciones que van en este editor, ya. Tenemos el head, ¿cierto? Encabezala y el tabla, el table, ¿cierto? Y aquí poder ver ya cuando lift, ¿cierto? Porque cada vez que en un TA que está en el del más time lift, ¿ok? En este caso que yo a esta state pasar una table ya, esa persona es la persona, en el fondo de una lista de personas entity. Y le vamos a decir que por cada persona que venga ahí, ¿cierto? Vamos a crear tantas filas que pasa el table row, ¿cierto? Como sea necesario. Y vamos a mostrar los datos, que en este caso el nombre de la persona es lo que nos interesa mostrar. ¿Ya? Quisiera más campos, más, y obviamente tienen que hacer agregar para que las queden, ¿cierto? Base y estoy lo de entonces obviamente su direcciones de botón ya va a hacer una en puerto 777 a CRUD para mandar ya o para hasta ahora, ¿cierto? Ya mandarle la como le decir. Entonces ahí estamos dando table botón y terminarla si quiere opcional colocar el término de tabla que es el mismo del head, ¿vale? Las columnas de la tabla, el título, ¿ya? Acaba la tabla, acaba de código fuerte de perdón de la y borde sí poner tanto se vea completo y ahí está todo fuente la página, ¿cierto? IndML lo podemos ver, ¿sí? Lo dejo al punto para que puedan ver el video y actualmente ese código ya este podrían ser lo que llamarle más los botones más normales y continuamos. Entonces, como ya tenemos nuestro index HTML, ¿cierto? Que es un archivo HTML que quedó en la carpeta templates, ¿cierto? De resources, ya que está ahí, ¿cierto? En src main resource, ya. Ahora tenemos que preocuparnos del controlador del frontend, ¿sí? ¿Vale? Entonces, vamos a andar más rápido comiendo el código. Entonces estoy en control todo del frontend y voy a agarrar el código, todo tiene que ir. Y ahí tengo el código con básicamente el control, ya. Vamos a andar aquí. Esta ya, explicarlo. Primero, esta me va a voy a empezar cuando como en el front HD, ¿cierto? Localhost, el puerto, que era 7, ¿no? Aquí vendría este control, que sería persona. Si por get invoca esa, ¿cierto? Llegó este para el justo get, le va a ejecutar el método y todo lo que va a realidad mostrar las que hay, así personas o personas. Ya, da más o menos el nombre que el método. Ya como el root, ¿cierto? Entonces, busca el set, hicimos hace un rato, trae un método, ¿cierto? A traer todo registro para nos vamos a orientación. Que dice como directamente la API de la respuesta en JSON a una lista. Y eso es lo que es el set, volver una zona entity. Adivinen, los tipos de datos son entity, son lo que hace. Nos cuadramos puestas como en una variable que se llama la lista que el donde viene la acción model acá la estructura de late, ¿vale? El late no son que lo que quieren mostrar es index. Esta index, ¿cierto? Un momento va a esta persona, nosotros tenemos que llenarla, ¿ya? Como cuando las guaguitas juegan con un juguete de eso como de cuadrado, círculo y tienen que insertar la figurita adecuada para que entre dentro del juego, ¿cierto? Acá es lo mismo, tenemos que rellenar personas primero. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que vamos a rellenar el template, que se entiende como un modelo, ¿cierto? En este caso va el template, y al modelo vamos a agregar un atributo, y ahí está el nombre de la variable, que es personas, ¿vale? Que se refiere a eso. Primero viene, como quien dice, el tag que está en el template, y después la variable que en este caso es la lista de personas. Entonces lo que está diciendo esto es que la lista de personas entity llamada personas es lo que va a rellenar este tag que está aquí, y eso va a permitir que si vienen 20 personas, el timelift a través del each de estas 20 personas va a tomar una persona a la vez y va a hacer una fila por cada una de ellas y va a dar 20 vueltas con este TR, por ende va a crear 20 filas, ¿ok? Eso es lo que está haciendo, ¿ya? Y en algunos casos va a ocupar el dato de la persona porque cada vez que procesa una persona nueva rellena este objeto persona, y por eso nosotros podemos hacer persona.id o mostrar el persona.nombre, ¿ok? Porque de esta lista se va tomando un objeto cada vez y se autollena en el objeto persona que está trabajando en ese momento, y eso nos permite acceder a las propiedades nombre, ID, etcétera, ¿sí?
Y el resto es un poco de Bootstrap, ¿cierto? Y el manejo de los href, ¿cierto? Los links que se tienen que crear en forma automática y dinámica, ¿cierto? Mediante instrucciones de Tailwift, ¿ok? Entonces aquí estamos mezclando Bootstrap con Tailwift, ¿cierto? Y con HTML, ya no es todavía necesario JavaScript, y ahí llenamos ya el template. Y lo que le estamos diciendo con este return, ¿cierto? Es que muéstrame la página index.html y la va a ir a buscar aquí a la ruta de templates, ¿vale? Yo aquí podría crear subdirectorio y podría colocar subdirectorio barrex, ¿ya? Y se va al HTML la ruta que ven aquí. Ahora, gestionar si cuánto dependencia del time en el POM.ml no va a funcionar. Entonces, sentido, buscar páginas, esta va a pedir inicio, ¿cierto? Que se que controller bien y controller si ellos se los ver en JSON. El server JSON formar una persona lo va a pasar al contacto que lo está dando acá. El CEO le está dando las personas al controller, su pega, el template después que lo va a llenar el fondo del list, uno que ese es el que quiere reindex HTML. Aquí le está dando todo, necesita para poder que en esta lista de personas, como las personas, ¿cierto? Y en esta tag. Eso anda. Y por otro, el delete, cuando estés, si el botón se borrar, va a ir el front, ¿cierto? Porque estas rutas se están refiriendo al frontend, entonces van a ser en el 777/root persona, ¿cierto? Y le paso el ID, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo estoy pidiendo por get, ¿ya? Lo estoy pidiendo por get porque este es un href, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí te puedo mover, pero ahora distinta le estoy pasando ID. Ah, sí, a este tipo de algo. Le pido service, el vale, bien que vos. Y no contesto porque si yo meto el service, que devuelve, o sea, por ende una variable donde yo taje de respuesta. Es como todo lo que tenemos, o sea, o ejecute, o esta va a caer en el momento y ni siquiera no el manejo está así básico, o lo que se sube después de esta línea ya se borró la base de datos, no corresponde. Le distrae objetos que quedaron, ¿vale? Y nuevamente me carga una lista de personas porque hizo la transformación del JSON acá, ¿cierto? A una lista de personas entity y nuevamente, ¿cierto? Voy a actualizar la variable personas que está en el index y voy a pedir que recargue la página y la muestre ya rellena, ¿sí? Ya renderizada, y ahí podemos ver claramente que el controller, ¿cierto? Está trabajando con en este caso recuerden que tiene un variable citando un parámetro, un ¿cierto? Y el modo del template que está en tiempo de ejecución y que me lleve muestra. Entonces, ahí está claro el funcionamiento, ¿ya? Y bueno, si esta cosa funciona, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ya. Para backend, si tanto vamos a veo, ¿cierto? Que era en y traemos a medir personas base de datos y no tengo ninguna en la base. Probemos. Entonces SQL 01 en taposo, que son muertes. La paso, ¿cierto? Y aquí a ver si pues mejor quito la no mucho. Ya, entonces ya no vamos a hacer SQL, debemos hacer un dijimos si damos un L, vamos a ver de todas las que hay, ciertamos a de uno así en las tablas, ¿ya? Tablas, slash de tengo que crear la zona, pero select tabla, ¿cierto? Debería haber ningún otro. No, entonces el insert, ¿cierto? Solo voy a dar el nombre de persona, aceptar 1 2, persona 3 y una 4. Y voy a volver, bueno, voy a repetir para que lo registren en la tabla. Ahí están los registros, ¿cierto? Voy a hacer la llamada y ahí ya porque y me trae lo mismo que esta llamada hiciéramos en ¿cierto? Si más a la ya porque vamos a llamar aquí, ¿cierto? Y volvió un extiento, ¿cierto? Que es el código del response del protocolo HTTP y vienen los 4 registros, ¿sí? Entonces ahora como ya tengo andando el backend en el 8080 y sabemos que está funcionando, vamos a tratar de iniciar el frontend, ¿vale? Entonces creo que está grabado, vamos a iniciar el frontend, ¿cierto? Ahí está en el 7 en el browser, ¿ya? Nos muestran que la ruta tenemos para fue la página que era root
persona y para que me trajo registro, incluyendo el último, para que se le me trajo persona, ¿ya? Entonces, hoy no está impagado la ley, no está impagado la agregar, pero ver si fue el borrar, ¿ya? Voy a persona cerrar y obviamente lo cierro y puedo que efectivamente se la va a hacer así, podría borrar entre todos los otros, ¿ya? Así que ahí está el tutorial del backend funcionando en frontend, estos analíticos, arquitecto front y tenemos proyecto, tenemos en y tenemos demo el bien, ¿ya? Sí, estaríamos saludos. Chao, chao.